Buenas tardes, reciban un cordial saludo. A continuación vamos a contar cómo vamos a llevar a cabo y cómo vamos a desarrollar nuestra microclase para el día de hoy. A cargo de las docentes Diana María Muñoz, Tatiana Tovar y María Camila Tiquio, del área de lengua castellana. Para nuestra microclase, le contamos que se realizó el día 22 de marzo del 2022 y fue aplicada a chicos del grado primero de primaria. Entonces, para iniciar, hablaremos de los derechos básicos de competencia, lo cual nos dice lo siguiente. Produzco textos que estos respondan a las diversas necesidades comunicativas. También nos dice que busco información en diferentes fuentes, como por ejemplo en personas, medios de comunicación, libros, entre otros. Y elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. El tema a abordar que vamos a llevar a cabo en nuestra microclase es el siguiente: identificar los elementos existentes en el proceso comunicativo. Ahora bien, hablando de la matriz de referencia, entonces vamos a abordar dos subtemas, por decirlo así. El primero es el enunciado identificador, el cual nos dice que identifica los elementos existentes dentro del proceso comunicativo, y en el subproceso nos dice que reconoce los participantes que intervienen en una conversación. Ahora bien, si hablamos de los derechos básicos de aprendizaje del estudiante, entonces podemos decir que este está en la capacidad de combinar fonemas para formar palabras con o sin sentido, y también está en la capacidad de clasificar palabras por categorías, lo que quiere decir que el estudiante está apto para desarrollar esta actividad. Obviamente todo va a ser bajo la supervisión y el apoyo del docente a cargo. Para nuestro plan de clase vamos a tener 4 momentos, los cuales están divididos en exploración, estructuración, transferencia y evaluación, los cuales se van a desarrollar de la siguiente manera. Bueno, a continuación entonces vamos a empezar a describir las etapas por las cuales vamos a empezar a desarrollar nuestra microclase. Como mencionamos anteriormente, existen 4 etapas. La primera es exploración. Entonces, en este punto vamos a mencionar lo que vamos a realizar con los niños. Entonces, en esta clase identificarán 3 elementos que hacen posible el intercambio de información en una conversación entre 2 o más personas, como lo es el emisor, el receptor y el mensaje. Estos 3 aspectos, mi compañera Tatiana va a de pronto redondear un poquito el tema para ponernos en contexto. El material que vamos a utilizar para desarrollar esta actividad serán fotocopias, las cuales se van a entregar a los estudiantes para que ellos desarrollen ciertas actividades que se les dejó. En este caso, ellos deben leer la guía, la fotocopia que se les va a asignar, y con lápices de colores van a identificar de un color rojo el receptor, color azul el mensaje y color verde el receptor. Esa va a ser nuestra primera actividad. Continuamos con la estructuración, donde se busca que en este proceso los estudiantes ya reconozcan los elementos del proceso comunicativo. Y para aplicar estos elementos haremos una actividad. Bueno, en esta actividad entregaremos unas fotocopias a los estudiantes donde encontrarán un dibujo de 2 personas estableciendo un diálogo. Entonces deberán escribir los elementos del proceso comunicativo, emisor, mensaje y receptor en las líneas que aparecen en los dibujos. También deberán crear un diálogo o una conversación entre ellos donde se presenten estos 3 elementos. Bueno, ya en la transferencia vamos a buscar cuál fue la comprensión de los estudiantes hacia este tema.
Y para esto vamos a realizar dos actividades. En las primeras entregaremos unas hojas, las cuales contienen 4 conversaciones y 4 dibujos. Aquí los estudiantes deberán leer y unir con flechas el dibujo que le pertenezca a cada conversación. En la segunda actividad nuevamente entregaremos unas hojas que contienen un dibujo donde aparecen 2 personas en conversación. Aquí deberán colorear este dibujo y leer para encontrar el emisor, el receptor y el mensaje. Continuamos con los elementos que componen y que hacen parte de la comunicación. Bueno, ahora haremos un pequeño paréntesis para contarles acerca de la importancia que tiene la comunicación en todos nosotros, sobre todo en aquellas cuestiones que nos permiten conocer a otras personas y conocernos a sí mismos, como por ejemplo socializar, que es muy importante para hacer relaciones públicas y también para obtener un buen desarrollo. Bueno, ahora hablaremos sobre el primer elemento que compone la comunicación. Es el emisor. Bueno, el emisor es aquella persona que transmite el mensaje en una comunicación. Dicho de otra manera, es el productor del mensaje. Continuamos con el receptor, que es la persona que recibe el mensaje enviado desde el emisor. Bueno, esto llega a través de un proceso que tiene un objetivo principal, el cual es hacer una comunicación eficaz entre estas 2 personas. Ahora mencionaremos el mensaje. Bueno, el mensaje se puede tomar por una noticia o un recado que una persona le deja o le envía a otra con el fin de dar inicio a una comunicación, a una conversación o a un diálogo. Bueno, la idea de aplicar los elementos de la comunicación en esta clase es precisamente dar a conocer la importancia que tiene la participación de los elementos en el proceso envío y recepción de uno o más mensajes, y también en comprender la función y la tarea que contiene cada elemento y que son muy importantes para lograr que la transmisión de la información o del mensaje sea exitosa y eficaz. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien. Bueno Gaby, hoy vamos a hablar sobre los elementos de la comunicación. ¿Tú sabes qué es la comunicación? Sí, como si estuviera mi mamá aquí y le decía, mami, ¿puedes buscar dulces para mí? Eso es comunicación. Sí, muy bien. Es un proceso muy importante que se realiza entre 2 o más personas, el hablar, el comunicarnos con nuestro entorno. Entonces, en esta comunicación encontramos 3 elementos, que está el emisor, el receptor y el mensaje. Entonces, para entender este punto vamos a realizar una pequeña actividad. ¿En qué consiste? Entonces, aquí vemos a un papá y a su hijo, ¿sí? Entonces, el papá es el emisor. ¿Por qué? Porque el papá le está diciendo al hijo que, hijo, te enseñaré a caminar. Pon un pie delante y el otro atrás y avanzamos juntos. Este es el mensaje que le está transmitiendo el papá, que es el emisor. Y el niño, el hijo, es el receptor porque está recibiendo el mensaje y él hace lo que le dice el papá. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas, por favor, a marcar con el color rojo el emisor. Un círculo en la cara del emisor. Entonces vamos a seguir con verde el receptor, la carita del niño, y con azul el mensaje. Todo el mensaje que le entregó el papá al niño.
bien, Gaby. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda actividad. En esta vas a inventarte una conversación entre estos dos niños, ¿sí? Y lo escribes en esta línea. Entonces, después de que terminemos, vas a escribir acá cuál es el emisor, cuál fue el receptor y cuál fue el mensaje. ¿De acuerdo? Bueno, entonces invéntate una conversación entre ellos. ¿Cómo vamos, Gaby? Ah, ya vas a terminar, solo te falta una parte. ¿Me puedes leer cuál fue el tema que te inventaste, que están conversando los niños? Hermanito, ¿me puedes, por favor, traer mi muñeca? ¿Y cuál es entonces acá que escribiste? ¿La niña cuál es? Emisor, ¿El niño cuál es? receptor, ¿Y qué le está transmitiendo la niña? El mensaje. Muy bien, así es. Ahora vamos a pasar a la siguiente actividad. Bueno, Gabriela, entonces ahora en la siguiente actividad vamos a unir con flechas el dibujo que corresponde a cada conversación. Acá hay 4 conversaciones y acá hay 4 dibujos. Entonces tú vas a cruzar una línea y vas a buscar cuál dibujo pertenece al cual. Y lo vas a hacer con colores diferentes, cada uno con un color diferente. Mariana, hola. ¿Hiciste la tarea en español? Mariana, sí. ¿Y tú? No, siento muy triste. Muy bien, Gabriela. Sigue con la segunda. Raúl, el perro ya da la patica. Sofía, el niño duerme todo el día. Raúl, ¿y si lo llevamos al parque? Sofía, sí, para que se conozcan. A las 2. ¿Cómo vas, Gabriela? Bien, profesora, ya terminé. Vamos a revisar cómo te quedó la actividad. Muy bien, Gabriela, te quedó muy bien. Ahora, por último, vamos a hacer esta. Es muy sencilla. Vamos entonces a colorear estos niños, este dibujo, y luego vamos a responder las preguntas que aparecen aquí, ¿correcto? Gabriela, por favor, me lees entonces el dibujo que dice aquí. Camila, mis padres me van a llevar de paseo a la playa y estoy tan feliz que podría saltar todo el Dani, eso es fantástico. Muy bien, como ya pintaste el dibujo, entonces ahora vamos a responder las preguntas. ¿Quién fue el emisor en este caso? La niña. ¿Cómo se llama la niña? Dani, ¿Quién fue el receptor? Camilo, El niño Camilo. Muy bien. ¿Y cuál fue el mensaje que le dijo Dani a Camilo? que mis padres me llevarán a la playa. Muy bien, Gabriela. Entonces, por favor, escribe aquí lo que me acabaste de contar. 2. Muy bien, Gabriela. Ya terminaste. ¿Quién fue el emisor, Dani? ¿Quién fue el receptor, Camilo? ¿Cuál fue el mensaje?
mis padres me van a llevar a la playa. Muy bien, Gabriela. Entonces, en este caso, pues ya terminamos las actividades. Esto es todo por la clase de hoy. Ya te puedes ir a casa.